como orgánico, y cuando las cosas son orgánicas, la gente lo más rápido lo que piensa es que no tienen trabajo, y al contrario, es un trabajo de hormiga, te lo decía fuera del podcast. O sea, mis primeros podcasts no me gustan, siento que estoy orgullosa de lo que traté de crear, pero no me gusta, no es algo de lo... Me siento orgullosa porque lo intentaba, ¿me entiendes? Y lo más importante de algo es que uno lo sigue intentando. Pensaba que no iba a conseguir el amor, y esto, yo siempre me proyecté como una persona solita, o sea, como soltera, millonaria, eso es lo que yo voy a hacer, no sé qué más. Y mi vida de casada me encanta. Inmigrar es un duelo y es parte de morir un poco y darte cuenta que las cosas son temporales. O sea, cuando tú migras, tú tienes un trabajo que no es el que tú quieres. Tú tienes una nueva familia que de repente no es la que tú quieres. Tú tienes que dejar muchas cosas atrás, y creo que esta experiencia de duelo, de emigrar, te hace una nueva persona, y también te hace como que, ¿sabes? Pararte y decir, esto todo es pasajero. O sea, tengo que querer más a mis padres porque no los tengo que respetarlos más, o sea, te vuelve a revivir. Bienvenidos a Eco Mental con Freddy Cova, donde desglosamos historias, filosofías y anécdotas para entender un poco mejor este viaje que llamamos vida. En el episodio de hoy conversamos con Francis Villasmil. Francis es de Maracaibo y es graduada del Savannah College of Arts and Design con un máster de producción de cine y televisión. Hablamos sobre sus distintas migraciones, su experiencia en el mundo corporativo y cómo el trabajo no tiene que definir quién eres. Por supuesto, también hablamos de proceso creativo. Ella tiene un podcast, Zona de Descarga, donde consiguió al amor de su vida, y también tiene una comunidad muy bonita, sus close friends, y ella explica todo su proceso, cómo comenzó con Zona de Descarga, a dónde lo está llevando y lo que viene a futuro. Así que espero que se disfruten este episodio como yo lo hice, y con ustedes, Francis Villasmil. Francis Villasmil, ¿cómo estás, Francis? Súper contenta y agradecida por la invitación. Yo también, estoy muy agradecido que hayas aceptado la invitación. Esto para mí es un gran momento, ya que siempre te he visto como aquella persona que uso como de referencia para la parte del podcast. A mí me encanta lo que tú has hecho con Zona de Descarga, así que estoy muy emocionado por esta conversación. Pero es que además es la primera vez que me invitan a un podcast. O sea, yo tengo que 50 y tantos capítulos y estoy demasiado contenta, Freddy, porque qué loco cuando, o sea, uno es el invitado. Es demasiado, no sé, gratificante. En serio, no lo hubiese imaginado, me hubiese imaginado que ya hubiese estado en otros podcasts, pero me alegro entonces tener el honor de ser la primera vez. Yes. Mira, me estás quitando la virginidad. Qué excelente eso. Mira, sabes que estaba escuchando uno de tus episodios y yo antes de que la gente escuche esto ya voy a haber hecho una intro, pero me gustó mucho lo que estabas hablando con Ángel Reverol, si no me equivoco, que era que le preguntaste que se presentara y él se presentó con su nombre y ya, porque dice que lo demás es básicamente, o sea, como que cuando tú te comienzas a poner todos estos labels de, no, soy productora, director, tal, ingeniero, tal, te terminas reduciendo a estos conceptos y en verdad como que no, tú eres Francis. Entonces, Y quería trabaja comenzar por mucho ahí. desde el Ujú. ego, o sea, yo creo que el ego también, una vaina que yo estoy trabajando y que creo que todos tenemos que trabajar, no soy la única, el tema de yo soy esto y yo soy aquello, y ajá, y el día que no lo tienes, entonces ¿quién eres? Es lo que te tienes que preguntar, porque el día que no tienes todas esas cosas que te pusiste encima, entonces ¿quién vas a ser? Entonces creo que es mejor, como dice Ángel, presentarte con tu nombre e irte por lo sencillo, porque al final la gente no te recuerda por todas las cosas que tú supuestamente te pones, sino que te recuerdan porque los hiciste reír, porque les hiciste pasar un buen momento. O sea, los amigos que tú tienes, la gente cercana que tú tienes, no es porque soy Francis la directora y la productora y la que... No, es porque Francis les hizo pasar un buen momento. Puede ser. Claro. Y cómo lo haces sentir, es con lo que tú dices. O sea, la gente te recuerda es por eso, cómo tú lo hiciste sentir. Y tú me haces sentir cada vez que te veo muy feliz. Me acuerdo que la última vez que nos vimos fue en el Doral, en Miami, por allá. Habrá sido que fue para Sí, tu casa. Y rompíamos rumbiamos con mis durísimo. padres. Pero fíjate que lo bonito es que a mi zona de descarga me ha hecho encontrarme con mucha gente, me hizo reencontrarme contigo, de hecho. Y por Sí, eso es que volvió la conexión, o sea, y era lo que te decía antes del podcast. Mucha gente dice que quiere una comunidad de 100.000 personas, pero tú a veces lo que necesitas son 20 personas que te escuchen y que estén de verdad conectándose con tu mensaje. Creo que eso es más importante a veces que tener 200.000 seguidores, que ojo, que quieres llegar ahí y está muy bien,
pero la parte de conectar con la gente yo creo que es lo más importante. Claro, y sobre todo el poder que tienes en verdad con esas personas, con esa comunidad. Lo veo mucho con Zona de Descarga, que tu comunidad es súper fiel. Es una gente que se nota el amor, nada más entre los comentarios, o sea, en verdad es muy positivo, porque tu podcast tú lo defines como ¿cómo es? Grotescamente femenino. Grotescamente femenino, exacto. Pero yo me lo tripeo muchísimo. Es una vaina que yo digo, ya va, pero esto en verdad es para todo el público, porque, bueno, no es para todo el público, pero para la gente que se lo quiera disfrutar. Sí, pero tú sabes que en el momento que comenzamos el podcast, yo, para quienes no conocen el podcast, yo empecé con una amiga, con Katherine. Y empezamos a evolucionar y en ese momento no había muchos podcasts. Entonces yo me sentía una rockstar, yo sentía que lo que yo estaba haciendo era rompiendo los esquemas, los paradigmas, o sea, realmente no estaba haciendo algo tan rebelde, pero para su momento yo sentía que ponerme ahí como una mujer a contar las cosas que yo creía, creía que eran espectaculares, mostrar mi punto de vista, creía que era algo grotesco, ¿no? Porque no estamos acostumbrados y creo que eso ha cambiado y está cambiando. A ver como por lo menos mujeres de Maracaibo que sean como que honestas, ¿no? Con su sexualidad, con lo que quieren ser, a contar chistes, o sea, de repente eso puede ser como un poquito pesado y era lo que nosotros tratábamos de hacer en el podcast y yo sentía que era grotesco y pero además era femenino porque al final venía, ¿me Claro. entiendes? De esa feminidad que yo quería mostrar. Entonces fue un tiempo que me la pasé muy bien, me la sigo pasando bien. Yo creo que es una forma de expresarme y una forma de conectar con la gente, que es lo más importante. Que conectas así con tu comunidad, sean 5, sean 10, y que eso, ¿no? Que te la pasas bien y que tienes un mal día y esa gente está ahí pendiente tuyo, o fuiste lo mejor de mi día, no sé, ese tipo de cosas son bien importantes. Claro, y Zona de Descarga comienza entonces ¿hace cuántos años? Comenzó en el 2019. Ok, justo antes de COVID. Sí, y realmente yo vivía en ese momento, yo me mudé a un apartamento que entrabas por la zona de carga. Entonces cuando Katherine iba mucho a mi casa, ella me comentó y me dijo, vamos a hacer un podcast y tal, y yo, ¿qué es un podcast? Y me dice, no, eso es como hacer radio, tú has hecho radio. Y yo, bueno, vale, yo le doy, vamos a comprar unos micrófonos, compramos unos micrófonos de $30, vamos a montar y vamos a hacer un podcast. Empezamos a hacer los nombres y realmente yo no soy la que saca el nombre, lo saca Katherine y Katherine me dice, ok, si por tu casa se entra en la zona de carga, vamos a hacerlo tipo zona de descarga. Y ahí fue cuando le dije, de antemano mil disculpas porque yo obviamente no me voy a callar, yo soy una persona que tengo, no sé si es una virtud o es un defecto, pero trato de ser muy clara en mis cosas. Y yo dije, bueno, de antemano mil disculpas porque la gente hoy se ofende de cualquier cosa. Y Mm. empezamos el podcast, empezamos los capítulos sin tener mucho guión y sin tener muchas referencias. O sea, realmente lo estábamos haciendo porque teníamos ganas y $30 en el bolsillo. Dos cosas Y con importantes. eso para adelante. A mí me parece que al final esa parte de la autenticidad, la gente resuena mucho con eso porque si es verdad, o sea, veníamos de Maracaibo, de una sociedad muy conservadora, y comienzas a hablar de todos estos temas que a lo mejor, sabes, una chica mater, chica Altamira, chica Bellas Artes, no lo hubiese hablado en algún otro momento. Estos son colegios de Maracaibo. Pero al final es lo importante, o sea, yo creo que comenzar a entender cuál es tu verdad y cuáles son tus intuiciones y comenzar a seguirle de verdad es lo que te permite conectar con otra gente que también se siente en la misma sintonía que tú. Ojo, y al final no es tan seria la vida, o sea, la gente se lo disfruta. O sea, que tú estés echando un cuento desde tu perspectiva, o sea, los podcasts son para reírse, para pasarla bien. Ojo, hay unos que son educativos, depende de lo que tú quieras. O sea, yo trato de vender siempre un buen momento, porque Claro. la vida es muy complicada como para complicársela más, así lo veo yo. Entonces, es siempre buscar la manera de pasarla bien. Y desde las miserias, la gente se la pasa muy bien escuchando tus miserias. Entonces, vamos a darle con eso. Claro, en verdad quería tocar zona de descarga al final, así que me voy a regresar para donde en verdad me Ok. quería ir contigo. Yo estuve haciendo un poquito de research, viendo tus cosas. Ayer me clavé como 8 horas tuyas, Francis. Así que tengo tu voz aquí en mi cabeza. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue tu episodio a solas, que creo que es algo que no haces muy a menudo, no sé si fue el primero, pero fue muy cool, fue fresco, y es donde hablas de que básicamente el trabajo no te define. Y lo comenzamos tocando un poquito al principio. Para mí esto ha sido súper importante porque venimos de una sociedad donde el trabajo te define muchísimo y sobre todo en la generación de nuestros padres. O sea, es súper importante y no es por menospreciarle el valor al trabajo, pero cuando tu trabajo a lo mejor no quieres que te define porque es un trabajo que no te gusta, entonces que pierdas un poco como que quién soy entonces, o sea, cuál es mi propósito. Y quería saber qué fue lo que te hizo a ti hablar de eso. ¿Qué me hizo hablar de eso? Bueno, yo creo que el trabajo es algo que me persigue, o sea,
tengo mi parte como independiente, pero yo creo que la experiencia de trabajar en una corporación, trabajar en CNN, quienes no saben, bueno, trabajé en CNN y suena como que, wow, trabajé en una Claro. corporación. Fue un tema que me llevó mucho tiempo, fue una oportunidad increíble, o sea, con lo bueno y lo malo. Y creo que ser parte de una corporación, tú te empiezas como a sentir, yo soy o no soy, yo soy esto o no soy esto. Entonces, fue una de las cosas como que me hizo un clic y yo dije, ¿sabes? El día que yo no tenga esto, que de hecho ya no lo tengo, ya no trabajo en CNN, ¿quién voy a ser? Creo que eso me hizo mucha pregunta y eso me hizo darme cuenta que los trabajos van y vienen. O sea, la gente no te recuerda por Freddy el ingeniero, la gente te recuerda es por Freddy, un chamo que es buena onda y la pasé bien con él, ¿me entiendes? O sea, a veces como que lo que hablábamos del ego, tú te pones demasiadas etiquetas y esas etiquetas, ¿qué es lo que realmente nombran? Hablan de etiquetas, no hablan sobre ti. Entonces yo creo que el haber trabajado en una corporación me hizo como que cuestionarme las cosas y me hizo decirme, ok, yo soy esto o no. Y realmente hoy en día que no lo tengo, me di cuenta que no soy CNN, que pasé por ahí, sí, estuvo chévere, fue una gran experiencia, pero no soy eso. Y no sería cualquier etiqueta que me pongan. O sea, no soy, no sé, ahora puedo ser server y no soy server tampoco. O sea, soy Francis, ¿me entiendes? Y voy bien con eso. Puedo hacer muchas cosas, puedo ser parte de muchas cosas, pero no soy eso. No es que no me gustó. Esto lo voy a confesar, porque yo nunca hablaba mucho de CNN. De hecho, a mí siempre me decían, tienes que hacer demasiada publicidad porque trabajas ahí te puedes montar en otra cosa y tal. Y yo siempre decía que CNN trabajaba conmigo, no que yo trabajaba en CNN. O sea, Claro, porque yo me quería desvincular, sobre todo porque cuando trabajas en una corporación grande tú tienes que seguir un guión y tienes que seguir muchos patrones de cosas que no tienen que ver contigo. O sea, a mucha gente le parecía espectacular que yo trabajara ahí y mucha gente me dijo cosas como que qué bolas trabajas ahí. es que Y yo literalmente, como, bueno, y también es una de las empresas más politizadas de los Estados Unidos. O sea, al final sí, es un medio de comunicación. Entonces, como que está súper involucrada en el marco político de Estados Unidos, que al final hoy en día está muy polarizado. Demasiado, diría yo. y era algo que yo no quería, o sea, porque de alguna manera habían cosas que me gustaban, como habían cosas con las que no estaba de acuerdo. Lo que sí era cool era cuando decía CNN, todo el mundo pensaba que yo estaba desocupada y que mi vida era de millonaria y contentísima, pues. No fue que no me gustó, ojo, sino yo siento esta oportunidad que a mí me llegó, a mí me costó mucho, o sea, trabajar en CNN para mí fue de verdad una oportunidad que yo me luché, o sea, no me regalaron, y cuando llegué ahí, yo le puse demasiadas expectativas a eso, ¿sabes? Cuando tú tienes una entrevista que tú dices, Mm. esta va a ser la mejor entrevista de mi vida, y cuando llegas a la entrevista, simplemente fue una entrevista y ya, y a mí yo creo que me pasó un poco eso con CNN, yo me lo luché mucho, yo no me lo podía creer, y cuando llegué ahí, sí, era un ambiente de trabajo chévere, pero no era todo lo que yo le había puesto. No quiere decir que no era cool, esto no lo he contado, pero caí en el tema hasta de ser desagradecida. O sea, siento que ¿En no fui serio? tan agradecida con esa oportunidad. Claro, porque le puse demasiadas cosas y cuando llegué ahí, y era un ambiente completamente normal, con mucha presión, por supuesto, porque tenía Claro. que sacar muchos shows al aire, yo empecé a decir como que yo merezco más. Mi sentido de entitlement, yo merezco más, yo debería de estar en otro lugar, yo debería de ser la productora general de esto. Y te das cuenta que no, que en verdad es una oportunidad más. Hoy en día le agradezco muchísimo, lo veo desde otra parte porque además ya no estoy ahí. Entonces, no es que quiera volver a eso, porque yo creo que las personas vamos evolucionando y yo no me puedo volver a algo que ya pasé la etapa, ya lo viví, ya tuve mi oportunidad, hice muy buenos amigos ahí, o sea, sí quiero decirlo. Fue una oportunidad que bueno, yo también entré en un momento de la empresa donde ellos habían vendido la empresa a otra empresa, Mm. entonces mi sede estaba cerrando, mi equipo estaba cerrando. Cuando yo entro al equipo, pensaban que se iban a Miami, pensaban que se quedaban en Atlanta, estaba todo muy inestable y al final se van a México. Entonces mucha de la gente con la que yo trabajé los despidieron, se quedaron sin trabajo, algunos los absorbió Doméstico, que es CNN en inglés, yo estaba en CNN en español, y otros pues se quedaron sin trabajo y era gente que tenía 20 años ahí en la empresa, o sea, fue un momento como muy loco y yo por temas de papeles me tuve que ir también. Entonces fue una oportunidad como que bien singular, de la que yo hoy en día te puedo decir que aprendí mucho y estoy agradecida. O sea, siento que cuando estuve ahí no fui tan agradecida y siento que como que el tema tan polarizado de la política me afectó mucho. Y me hizo darme cuenta también de qué quiero hacer noticias, o sea, también estar como cuestionándote de me encanta hacer esto es lo que yo quiero hacer, pero hoy en día lo veo como un aprendizaje como cualquier otro trabajo, o sea, de repente mañana estoy en Fox, no lo sé, y bueno, buenísimo, y la gente me dirá,
qué bola, estás en Foxo, qué bola, estás Claro, en todo Foxo, no depende de sé, la depende de la perspectiva. entonación, la perspectiva, pero yo creo que lo importante es que cualquier trabajo que tú hagas te va a dar una experiencia que al final te va a hacer crecer, eso es lo importante, o sea, no importa qué estés haciendo, lo que estés haciendo lo haces con amor y con ganas de aprender siempre, porque yo sí eso siempre tuve en CNN, o sea, siempre fui demasiado inquieta, siempre estuve preguntando, aprendí de otros equipos porque era muy metida. Y a veces ser metida es bueno, eso es muy bueno en los trabajos porque te permite aprender de otros departamentos, ¿no? Y era algo que yo quería. Entonces, bueno, fue una experiencia muy buena y me gusta haber tenido la oportunidad de decir que no fui tan agradecida. La gran... Desde que conocí el agradecimiento, mi vida es mejor de pana. Bueno, y es que al final también habla de que cuando uno logra esas metas, ya tu cerebro está como que, ok, ¿cuál es la siguiente meta? O sea, como que de una, no, sé, no te dejas saborear el momento, y es como que siempre estás en dum, 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 en go mode. Es como que no, o sea, también lograste lo que tanto querías, y en verdad tu actitud en ese momento no fue a lo mejor viéndolo de retrospectiva, la que hubieses querido, pero ajá, al final de eso se trata. Correcto. Yo creo que es eso. Hay que saborearse más el proceso. O sea, Mm. hay que saborearse más, ¿sabes? Decir, yo esto me lo estoy sudando, porque es que a mí no me lo regalaron. Yo esto, mira, me lo sudé de a la A a la Z. Y digo, hay que disfrutarse un poquito más las cosas, más el proceso. O sea, siempre estamos como que buscando una nueva meta, ¿ok? Y en ese camino que tú estás haciendo, tienes que disfrutar un poco el proceso. Es lo más Claro. importante en realidad. Que llegas a la meta y después dices, no, ya me fastidié, quiero otra meta. Bueno, y que a veces llegas a la meta y como tú dices, no es lo que esperabas. O sea, llegas a la cima que querías llegar, es como que, ajá, al final uno siempre va a tener, la vida siempre es cambiante y es el delta, como tú dices, o sea, disfrutarse el camino porque de eso se trata la vida, definitivamente. Todo es mental. O sea, tu podcast me encanta mucho por el tema de que habla un poco de eso. O sea, la mentalidad yo creo que lo es todo. Desde que yo he tenido un poco más de perspectiva ante las cosas, me doy cuenta que lo que más te juega sucio es la mente. Yo con este trabajo yo lo quería demasiado, tal, era mi meta. Y llegué y solamente por cuestión de mente me caí. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. No, te entiendo. ¿Y qué crees que te dio ese cambio de perspectiva así de repente que lo viste tan marcado? La terapia. Mira, la La terapia es terapia. una de las cosas que yo invito a la gente desde el podcast, desde el lugar que esté. Creo que cuestionarte y ser un poco humilde, ¿no? O sea, a veces uno cree que se las sabe todas y uno cree que nadie va a saber más que uno, que además que uno es víctima de lo que le está pasando y nadie te entiende y te empiezas un poco a darte cuenta que no eres víctima de las cosas, o sea, las cosas son circunstanciales, además todo pasa para algo más grande, te empiezas a cuestionar y a ponerte desde un lugar humilde y dices, sabes, no tengo la razón, o sea, está bien no tener la razón y te empiezas a cuestionar y en terapia me cuestioné muchas cosas y creo que di con el punto. Diste con el punto, eso toma que jode O tiempo. sea, con uno, o sea, ya va. Ojo, me ha tomado trabajo y cada vez que retomo, porque a ver, no solo es ir a terapia, o sea, yo creo que es un trabajo interno diario y Mm. constante de no ponerte cómoda. O Y sea, no es, uno tiene que estar como incómodo. sí, y En yo esa creo que incomodidad es que tú aprendes. Y yo creo que para darte más el punto a ti, es como que no es un trabajo lineal, o sea, no es todo el tiempo para arriba, ¿me entiendes? Hay muchas veces que estás subiendo y de repente viene un bajón, y para mí ha sido en esos bajones darte cuenta primero que estás en un hueco, porque hay veces que estás en un hueco y no te das ni cuenta de sencillamente como que tu mente sigue estando como quedando en círculos, pero darte cuenta rápidamente del hueco y comenzar como que a agarrar tus herramientas que has ido acumulando durante todo este tiempo para poder salir de esos huecos. Pero es que la mayoría del tiempo, y ahí te agarro, va a ser una montaña rusa, o sea, Mm. casi nunca es plano. O sea, Sí. realmente lo plano, yo vi una entrevista que me encantaba, ¿no? Y es de Guillermo del Toro, que es un director de cine que me encanta. Y el tipo decía que el éxito es cuando uno va en un carro montado, ¿no? Y va a chocar. Y la gente ve el choque rapidísimo, pero el que va montado en el carro, o sea, ve la curva, ve todo lo que viene, vienen los carros en cámara lenta, el éxito y todas las cosas que tú quieres. Tú estás montado en el carro y normalmente en el carro hay otros carros que se te atraviesan, vas como en una onda de que de repente a veces es más rápido, tienes que meter freno. Y cuando te toca el choque, todo el mundo lo ve rapidísimo. Freddy logró no sé cuántos podcasts súper rápido. Qué rápido es Freddy, Dios mío. Freddy, tú estás teniendo demasiado éxito como ingeniero. Yo no sé ni cómo lo lograste. Qué suerte tienes tú. Y tú estás montado en ese carro y en ese carro no es lineal. O sea, el viaje Claro, es larguísimo. no te das cuenta de todo el trabajo viéndolo desde por fuera que lleva, bueno, como lo que estábamos hablando al principio, o sea,
incluso en los podcasts, editar, o sea, todo esto es un trabajón que en verdad la gente no ve y que piensa que todo es bonito, darle clic y sale el video. Sí, porque es como orgánico y cuando las cosas son orgánicas la gente lo más rápido lo que piensa es que no tienen trabajo y al contrario, es un trabajo de hormiga, te lo decía fuera del podcast, o sea, mis primeros podcasts no me gustan, siento que estoy orgullosa de lo que traté de crear, pero no me gusta, no es algo de lo... Me siento orgullosa porque lo intentaba, ¿me entiendes? Y lo más importante de algo es que uno lo sigue intentando. Pero era un trabajón porque no tenía una referencia de que no tenía todas estas aplicaciones que hay hoy en día que te decía, explícamelas, porque no las tenía. Y era un poco de ir haciendo y haciendo y haciendo hasta que lo que tienes te gusta un poquito más, ¿no? Y de no ser tan duro con uno mismo. Siento que Mm. uno es como súper castigador. O sea, tú me dices ahorita, Fran, no me quedó bien. Te quedó buenísimo, te quedó espectacular. Pero si me hubiese pasado a mí, yo sería como mi peor enemiga. Creo que cuando hacemos un trabajo creativo, tenemos que ser un poco más condescendientes y tener más compasión con nosotros, porque somos como nuestros peores jueces. Uno lo va aprendiendo también en terapia, como tú dices, lo hablaba con Daniela Montes en un episodio, que es el diálogo interno, o sea, que la manera en que a veces tú te hablas a ti mismo es tan negativo y si lo comparas a cómo tú le hablas a tus amigos o a tus primos o a tus hermanos, no hay nada que ver, ¿me entiendes? O sea, uno debería ser el mejor sistema de apoyo que tienes y en realidad muchas veces no lo eres. Y es la importancia ahí de la terapia, que creo, si no me equivoco, lo estabas hablando será con Andrés, no sé, me estoy haciendo mi tareita, que tú estabas haciendo psicoanálisis, que es aún más jodido, porque yo hice psicoanálisis aquí en Madrid y yo al principio no sabía en lo que me estaba metiendo, yo juraba que iba a ser Cognitivo-conductual. yo juraba que iba a ser ese, que era el que yo había hecho antes, que es mucho más guiado, o sea, uno va ahí como que agarrado de la mano. Pero te tiras ahí todo freudiano y dale a ver qué sale en la mente. Pero Pura llegas, pregunta. es pura pregunta, pero uno llega poco a poco a esos puntos reveladores que comienzas a entender tus patrones, cómo vas funcionando y lo comienzas a aplicar más en tu día a día. El psicoanálisis a mí me dio mucho por mucho tiempo, ¿sabes? Yo estudié psicoanálisis en la Escuela Lacaniana en Maracaibo mientras estudiaba comunicación social. No sabía. Eso es un punto de mí. Siempre me gustó la psicología, me encantaba, pero no sabía si quería ver pacientes. O sea, yo creo que eso también tiene una vocación, el poder sentarte a escuchar a alguien, hablar de sus problemas y que te guste tener pacientes. Era algo que no se me daba muy bien a mí, ¿no? No porque no quisiera tener pacientes, sino que no tenía esa vocación de Mm. verdad de sentarme a tener una consulta, ¿no? Entonces decidí estudiar psicoanálisis lacaniano. Mientras estudiaba comunicación social, me gradué, aunque en teoría tú del psicoanálisis nunca te gradúas, o sea, tú sigues en el camino. O sea, hice mucho análisis ahí por, te digo, como 4 o 5 años y me ayudó mucho. Pero después, muy loco, empecé a necesitar cognitivo-conductual porque necesitaba que me hablaran. O sea, yo necesitaba que por un tiempo me dijeran como que, Fran, es por aquí, métete por aquí que te va a ir bien. O sea, siento que la psicología es muy amplia y eso es lo bonito, o sea, que te permite como que agarrar de una cosita de esto, de repente necesitas que la gente te hable un poco más. Y bueno, yo estoy muy agradecida con el psicoanálisis porque me dio mucho en su momento. Es una herramienta que nada, o sea, puedes seguir utilizando, pero sí estoy de acuerdo contigo. Los distintos tipos de terapia hay para todo, o sea, para lo que tú necesites en el momento. Y yo creo que eso es algo que la gente cuando está entrando a lo mejor no sabe y puede servirles de ayuda. Así que ya saben, pueden irse por varios sitios. Cualquier cosa, pueden consultar a su bruja de confianza también, siempre es una buena opción. Tú leías el tarot en zona de descarga, ¿no? Yo leí el tarot, ¿sabes? Yo hice muchas cosas y eso es lo que me gusta, ¿no? Me puse a leer las cartas porque yo llegué a ir a muchas brujas cuando era más joven, cuando Ajá. pensaba que la bruja Que me las podía dar brujas son respuesta. como Co- psicólogos. Ojo, yo me vi con un astrólogo venezolano que se me olvida el nombre, Samuel, si no me equivoco. Y esa sesión fue una sesión psicoanalítica con horóscopo. O sea, fue una locura. O sea, a veces la pegan, pero a veces no la pegan. Y yo iba a muchas que no la pegaban. Entonces, un momento que yo dije, coño, yo estoy perdiendo mi tiempo y mi dinero en esto. Yo voy a hacer mi propio sketch de brujería. Y nada, y empiezo a sacar las cartas. Me regalaron mis amigas unas cartas y yo dije, aquí empiezo a hacer mi sketch de brujería. Y obviamente nunca la pego. Pero hay gente que dice que la pego, que es lo más controversial. La gente dice, sí la pega, sí la pega. Y hablando de sketches, hiciste stand-up también en Venezuela, ¿no? Sí, sabes que eso fue una cosa que yo puse en mi vision board. Yo hice un vision board y ahí me planteé un montón de cosas. Yo supuestamente iba a viajar mucho, me tuve que regresar a Venezuela. Yo supuestamente iba a hacer
stand-up, como no sé, hice stand-up en Venezuela. Y fue increíble, Freddy. O sea, fue escribir mi propio show. La gente no pagó por verme. La gente lo que tenía era que firmar, era por firma. Llené digamos, un barcito chiquitico. Entre eso estaban familia, amigos. Y fue muy cool poder hacer reír gente de distintas edades. O sea, porque era un bar que la gente no se esperaba que iba a haber stand-up. Había otra gente que sí estaba ahí esperando. Claro. Y tener esa oportunidad de decir, bueno, voy a hacer mi propio show, vamos a ver qué tal. La verdad es que no esperaba poder hacer reír a tanta gente, o sea, no sé, en algún momento no pensé que iba a poder hacer eso. Tener la oportunidad de escribir algo sin tener restricciones, o sea, porque es lo que te decía, cuando trabajas en una corporación, tú sigues un guión, tú no puedes escribir lo que tú quieras. Yo aquí me di con todo y mi mayor fan era mi esposo, así que amo, entonces fue súper bonito, fue súper bonito y tuvo una recepción increíble, o sea, de verdad estoy agradecida, sobre todo porque estamos en una sociedad que puede ser un poco conservadora y de repente yo ahí echando los chistes que a mí me daba la gana y diciendo lo que yo quería y lo que yo creía que puede ser cómico y que haya funcionado, me deja muy contenta. O sea, Me la deja como recepción fue muy súper satisfecha. positiva. Sí, fue una recepción. La gente me empezó a decir cuándo lo vas a volver a hacer y yo tenía intenciones, pero bueno, me regresé a Estados Unidos y pues bueno, quién quita que aquí en Estados Unidos me den un chance, una oportunidad y pueda seguir haciéndolo. Claro, al final también hay muchos open mics y ese tipo de cosas donde la gente va y prueba su talento. Eso en verdad es un mundo Sí, completamente distinto al del podcast, de todo. O sea, ¿siempre habías querido hacer eso? ¿O nació de dónde? a mí me encantaba desde chiquita el micrófono, o sea, realmente nunca me ha dado como miedo el micrófono, siempre es algo que ha venido conmigo y desde chiquita tengo videos echando chistes, pero realmente yo creo que lo que más me emociona es como que escribir algo y verlo reflejado, ya sea que alguien lo haga por mí o que yo lo haga, o sea, creo que el tener la capacidad de mostrar mi trabajo desde la plataforma que sea es lo que más me gusta, o sea, yo puedo escribir para alguien, como también puedo escribir y hacerlo yo, lo disfruto mucho, evidentemente, ser el centro de atención, hay algo ahí con el ego que me mueve, porque si no, por supuesto, no lo haría, pero creo que el ver las cosas que escribo o que hago reflejadas en un documental, en un sketch, en un podcast, me hace infinitamente feliz. Te digo, no sé si es algo del ego, pero bueno, viene conmigo desde hace mucho rato. Claro, entonces tú, lo contabas ahorita, o sea, también haces dirección de filmes. ¿Cómo entra esa parte en tu vida? Si supieras que me encanta los documentales, de hecho mi tesis de la universidad, del máster, fue un documental, yo no tenía plata. O sea, era muy caro producir ficción, es muy caro producir ficción porque tienes que buscar a los actores, tienes que buscar catering, tienes que hacer un montón de cosas que implicaban unos gastos enormes y yo dije, sabes que yo no voy a hacer ficción, yo voy a hacer documental. Y hice la historia de una familia en Venezuela, una mamá que tenía 5 años sin ver a sus hijos, entonces es como la historia de esta señora que tiene 5 años sin ver a los hijos y se los trae para Estados Unidos por la frontera. Entonces es la historia de si ella se reencuentra o no con sus hijos. Y bueno, fue un documental que me fue muy bien, me gané un premio, estuvo muy chévere, te lo tengo que enviar. Nunca lo puse en las redes sociales por el tema de que quería que entrara a varios festivales y eso es Ujú. un tema grande. Pero bueno, me fue muy bien, tuvo mucha receptividad, fue una historia muy bonita y ahí siempre me ha gustado el tema de los documentales. También produje un documental que fue con Douglas, que lo entrevistaste. Ahí yo me estaba muy chamba, 21 años. Y bueno, hay muchas cosas que salieron mal en ese documental, pero también estoy como orgullosa de haberlo hecho y el documental me encanta. O sea, yo creo que el Claro, documental es lo que más me gusta. ese documental, ves las emociones súper crudas ahí de lo que estaba pasando, de lo que pasó, o sea, al final es interesante toda esa historia. Creo que me encanta es el tema de entrevistar, o sea, yo creo que Ujú. el tema de entrevistar, de estar ahí con la gente, porque en documental lo hacía, ¿no? O sea, hacía la dirección, pero al mismo tiempo estaba llevando yo la entrevista, eso me encantó y me encanta la parte de comedia, son cosas súper diferentes, pero creo que al final se enlazan, yo creo que al final soy una productora audiovisual que tiene que hacer muchas cosas y tienes que hacer muchas cosas para vivir, ¿no? Y es lo que te decía fuera del podcast, te tienes que reinventar muchas veces, o sea, Exactamente. tú haces 50 podcasts de comentar y en un momento vas a decir, ¿y qué hago yo con esto? ¿Y hacia Ujú. dónde voy? ¿Y qué otra cosa puedo dar de mí? Porque evidentemente los proyectos se agotan, se cansan. Entonces, ¿qué vuelta le puedes dar a las cosas para que tengas un beneficio y obviamente para que eso también te llene? Porque yo me imagino que tú haces el podcast con esa intención también. Se llenan los demás, pero al mismo tiempo te da mucha satisfacción a ti mismo. 100%, para mí el comentar es una manera de llenar una parte de mí que tenía, o sea, yo siento que como ingeniero no tengo mucho espacio creativo en mi trabajo, ¿verdad? Y yo soy una persona muy creativa, lo que pasa es que nunca lo desarrollé mucho, o sea, yo hubo un tiempo que fui profesor de Zumba cuando estaba en la universidad
y me encantaba esa, o sea, no mentira, en la universidad no. En la universidad estaba en un club de salsa. Luego cuando me graduó, era como que, quería usar mis tardes, me metí a profesor de Zumba. Y me acuerdo que hubo un momento, Francis, que una señora mayor me llegó al final de la clase y me dijo, Freddy, quiero que sepas que esta es una de las cosas que yo más espero durante la semana. Es uno de los momentos en que mejor la paso, lo disfruto muchísimo. Y era como que, wow, qué cool poder crear ese impacto en alguien que en verdad no tiene nada de conexión conmigo, solamente la clase de baile. Pero bueno, lo dejé, pero luego tuve el podcast con mi prima, que ahí también tuvimos una interacción, que es los cuatro, el podcast de Metiendo Coba, y luego se terminó y siempre me quedo como que la piquiña, ok, necesito hacer algo, necesito desarrollar la parte creativa que tengo, y el podcast me permite hacerlo de una manera que me gusta y que puedo, al final el podcast es demasiado, tú lo puedes ajustar a lo que tú quieras, o sea, puede ser largo, puede ser corto, puede ser cómico, serio y como tú dices, a lo mejor te tiras un episodio solo. Entonces estoy como que comenzando a jugar con eso y ver qué sale. Eres tu propio jefe, vendes Herbalife, es lo máximo. O sea, puedes como que decir, sí lo voy a hacer porque obviamente soy mi propio jefe, así que yo digo que se hace y que no se hace. Y eso es muy sabroso, sobre todo en los proyectos creativos, es muy sabroso tener esa libertad que muchas veces cuando trabajas para otras personas no tienes. Es lo que más he disfrutado de mis proyectos personales, de que de repente sí, soy Francis la que soy cómica, pero también puedo hacer un documental muy serio y puede irle muy bien y tener esa versatilidad y esa flexibilidad también con tu mente, ¿no? De que no eres una sola cosa y lo hemos hablado en todo el podcast. O sea, yo creo que el decir soy esto te limita demasiado. Eres un ingeniero que le encanta hablar, que le gusta conectar. Eso es más importante que decirse, bueno, y trabajo en la empresa más espectacular de no sé dónde. Eso Que, cansa. que ojo, al final hay gente que sí le apasiona eso y quiere ser el ejecutivo y el presidente y el doctor y el arquitecto, pero también tenemos que entender que estas profesiones, o sea, si te pones como que ver al universo, no sé, me voy a poner a filosofiar un poco, pero si te pones a ver como que la humanidad en tiempo, o sea, lo que tenemos como sociedad, en verdad es muy poco tiempo, los humanos llevamos siendo humanos millones de años, entonces el trabajo en verdad viene a ser algo nuevo relativamente, y ahí siempre han habido otras maneras de encontrar propósito. Y yo creo que es eso, como que entender que el chip de la sociedad tú lo puedes también acomodar. Ojo, a lo mejor no es tu caso, a lo mejor te toca a ti trabajar todo el tiempo y tienes que ser, estás recién llegando a un país y te toca largarla por un tiempo, que es la realidad de muchísima gente, entonces te toca largarla, pero encontrar también maneras de encontrar propósito de otra forma. No, y sabes que los trabajos van y vienen. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con mi carrera y que si bien no es algo que me encanta, tampoco me molesta. O sea, y tengo cosas que tengo que pagar. O sea, es decir, igual lo tengo que hacer. Aún así tengo que seguir adelante con mis propios proyectos. Es como que los trabajos van y vienen. No te lo puedes tomar tan en serio. Obviamente sí, eventualmente si puedo ser la CEO de Disney, Dios quiera, buenísimo, soy la CEO de Disney, pero el trabajo es una parte de uno, no es la persona completa, por decirlo de alguna manera. Ahora, te quería preguntar, volviendo a la parte de los proyectos creativos, tú siempre has estado en un mundo bastante creativo, que es toda la parte de multimedia. ¿Tú tienes un proceso creativo como tal? O sea, ¿cómo se ve ese proceso tuyo donde, porque el que te ve por las redes sociales puede ver como que, ok, Francis tiene el podcast, Francis hace esto, tiene clases, de repente da cursos, o sea, ¿me entiendes? Como que, ¿cómo funciona esa parte tuya? El proceso creativo, yo creo que es muy importante porque eso me lo dio la universidad, eso no lo tenía yo. Yo hice un máster en audiovisual, en dirección de cine y televisión, y yo creo que ahí me enseñaron muy bien la parte de la organización. O sea, evidentemente me enseñaron todo el tema de producción, de escribir y todo esto, pero a ser muy organizada. O sea, yo creo que yo lo primero que hago es una lluvia de ideas, por ponerte un ejemplo, con el tema de los podcasts. Yo hago una lluvia de ideas con todos los temas que a mí se me pueden ocurrir. No importa si son malos o buenos, yo hago mi lluvia de ideas. Después de ahí empiezo a desarrollar el tema. ¿Cómo desarrollo este tema? Bueno, empiezo a buscar referencias. Yo creo que lo más importante en un podcast es tener referencias de lo que tú quieres ser, porque todo está inventado. O sea, uno no está descubriendo el agua caliente cuando hace un podcast. Nadie está descubriendo el agua caliente cuando hace un documental. Por supuesto, tienen sus obstáculos, pero yo creo que tienes que tener demasiadas referencias. Y esto por el tema de las clases, que empecé a dar clases, no solamente porque quería tener un ingreso extra, sino que yo decía, ok, ¿qué más puedo hacer con zona de descarga? Porque yo no estoy vendiendo lápices todos los días en zona de descarga. Yo no te estoy diciendo, mira, cómprame esto, cómprame lo otro. Y yo decía, ok, ¿cómo me puedo yo vender de otra manera? Entonces, cada cosa tiene su proceso creativo, pero específicamente con los podcasts yo hago lluvia de ideas. Después de lluvia de ideas, lo que hago es ir desarrollando el podcast y ponerme metas cortas, pero
con claridad y fija. O sea, yo voy a grabar un viernes, yo voy a grabar el viernes. Yo voy a editar el sábado, yo voy a editar el sábado, porque al final eres tu propio jefe. Entonces, si eres un jefe muy flojo, no lo vas a hacer. Y yo creo que la disciplina es una vaina que suena mucho, o sea, muy cliché, pero si tú no tienes disciplina en un proyecto creativo, no tienes nada, porque tú puedes ser súper talentoso y la gente dice, no, Franci es súper talentosa, o puede decir Freddy es súper talentoso, pero tú llegas es por la disciplina, no por el talento. Casi nunca se llega por el talento. Obviamente hay gente de gente, pero la mayoría de las personas llegamos a nuestros objetivos por la disciplina que tengamos, por pararte todos los domingos y decir, yo voy a grabar mi podcast y lo voy a hacer, salga mal o salga bien, quede perfecto o no quede perfecto, yo lo voy a sacar. Entonces, mi proceso creativo es muy de metas, o sea, de metas y de organizarme, de decir, necesito tantos invitados para un mes, ok, si este invitado me falla, ¿qué otro invitado voy a tener? Yo creo que es como productor, tú te tienes que adelantar a los problemas. Entonces, es mucho de prever qué problemas se te pueden presentar, sobre todo que no tengo un equipo grande de producción. Cuando no tienes un equipo grande de producción, como ahorita, que lo estás haciendo tú solo o que yo lo hago muy sola, ¿cómo puedo cubrir esas áreas? Y también ser más compasiva conmigo mismo. O sea, el día que algo no quede bien, pues no quedó bien. O sea, no pasa nada. Total, yo no vivo de esto. O por lo menos no vivo de zona de descarga. Con mis clases, sí, yo dije, tengo que buscar una manera de venderme diferente. Y de decir, ok, necesito sacarle provecho a esto, necesito monetizar. En un momento nosotros monetizamos con Patreon, pero no tenía yo 100,000 patrons, entonces no era realmente, no nos daba lo suficiente. En cambio con los cursos es algo que me disfruto mucho, también creo que uno tiene que hacer cosas que le gusten, o sea, si das clases de Zumba, disfrutártelo, porque si tú no te lo disfrutas, tú estás perdiendo tu tiempo ahí, o sea, Totalmente. hacer trabajos que no nos gusten, mira, hay millones de trabajos que puedes hacer que no te gusten, pero tienes que buscar cosas que te gustan. Entonces, más si es una parte creativa, es como que disfrutárselo. De nada sirve que te martirices todo el podcast que estás haciendo y que no quedó bien supuestamente. ¿Para qué lo vas a hacer entonces? Esto tiene que tener una retribución al menos emocional para ti. Claro, que te lo estés disfrutando y que estés creando un efecto positivo, por lo menos. Pero yo creo que los procesos, o sea, respondiendo a tu pregunta, el proceso creativo tiene que ver mucho con la organización y, ¿sabes? No compararte tanto con lo de los demás. Si bien tú tienes referencia de lo que quieres, eso no es una copia. Esto quiere decir que te busques un estilo propio. Yo no pretendo ser la más cómica del mundo. O sea, yo sé que hay gente más cómica que yo, pero en la medida de mi capacidad, yo estoy tratando de buscar mi propia voz. ¿Cómo? Bueno, echándole bolas todos los días a ver qué chiste funciona y qué chiste no funciona. Pero es un poco tener tu estilo y estar tranquila con eso, o sea, estar bien con eso. Claro, yo creo que también la parte de encontrar tu voz, nada más la vas a encontrar, sobre todo en la parte de los podcasts, haciendo episodios. Sabes, como que buscarle cómo te sientes más cómodo. Yo he encontrado que cuando me desconecto del pensamiento he hecho ya como 10 episodios, 12 episodios, lo que pasa es que algunos no han salido bien por parte de edición. Pero me he dado cuenta que cuando estoy hablando con alguien y estoy muy pendiente en que quiero que la conversación vaya bien, dejas de conectar con tu autenticidad y no, la vaina no fluye como tiene que fluir. Y en cambio, cuando en verdad conectas con tu intuición y dices, ok, no, me quiero ir por acá porque es lo que me interesa y sabes que esto no fue así, ¿me entiendes? ¿Sí me explico? Como que entras en ese estado de flow que hace que la cosa fluya y al final, como tú dices, o sea, nadie me está pagando por esto. Es un proyecto creativo muy honrado que la gente lo esté escuchando porque al final, demasiado cool cuando alguien me escribe como que, hey, escuché el episodio, me gustó, tal. Entonces, obviamente, quiero dar un producto de muy buena calidad, que es siempre la intención, pero también buscando y desarrollando lo que en verdad me interesa a mí, ¿no? Al final es para mí también. Y sobre todo que los proyectos creativos en un principio son eso, van de creatividad, o sea, no van de tema de plata. Cuando te das cuenta del trabajón que tienen, es que tú dices, yo a esto le tengo que ver otra cosa. Pero en un principio van como digo yo como de terapia, ¿no? O sea, Zona Descarga empezó porque yo estaba muy triste, yo estaba muy full y me sentía muy agobiada al haber emigrado. Yo decía, o sea, yo necesito un espacio para descargarme. Y de ahí creció, o sea, de ahí empezó a nacer. De esa necesidad que yo tenía por contar cosas que me pasaban, que no estaba tan feliz, que no me gustaban tanto, porque además yo soy partidaria que con lo que uno conecta es con eso que no es tan perfecto, ¿no? Con eso que no... La gente vende mucha perfección en las redes sociales. Y ojo, o sea, nadie quiere poner todos los días lo mal que se le pasa, o sea, porque tampoco es la lloradera todo el día. Pero sí un poco más de realidad, o sea, de esa dosis de realidad de, ¿sabes? No todos los días son chéveres, no todo el tiempo me la estoy pasando bien, no todo el tiempo tengo una sonrisa. Y de eso iba un poco Zona Descarga en un principio, o sea, de contar un poco las miserias que uno vive, y sobre todo cuando emigras, ojo, cuando emigras es un viaje creativo de principio a fin.
Y es un tema que la gran mayoría, bueno, muchísimos venezolanos estamos pasando por esto, o sea, migrando, y esta es la segunda vez que yo migro y son experiencias completamente distintas. Entonces, puedo ver cómo creas esa comunidad porque le estás hablando algo específico. Entonces, tú comenzaste Zona de Descarga en el 2019 y seguiste 2019, todo sí. este tiempo, la comunidad Yo, siguió creciendo. Para ti, ¿cuál fue o sea, ya más o menos lo dijiste, que es en la parte de la autenticidad, pero ¿cuándo fue el momento que dijiste, wow, ya va, que hay algo de verdad que se está creando tu comunidad, cuando me tus conseguí a mi close, esposo tus por close friends? Instagram. ¿Qué bolas lo de tu esposo? Ya va, tienes que echar Eh, ese cuento. A ver, yo me di cuenta que había algo ahí cuando la gente me empezó a mostrar un amor excesivo, que ni yo me amo tanto a mí misma. O sea, cuando yo empecé a ver un amor que era lésbico, como yo lo decía, o sea, una vaina que desbordaba, que empecé a levantar pasión y la gente me decía, te amo y eres lo mejor de mi día. Y yo ahí dije, ya va, aquí hay material. ¿De qué? No sé. O sea, no sé si voy a ser una rockstar, no he logrado ser una rockstar, no pasa nada, pero aquí hay algo. Y hay algo bueno, hay algo importante y hay conexión con la gente. Además que a mí me gusta hablar con la gente, o sea, no es algo fingido, no es como que yo estoy tratando de ser algo que no soy. Entonces me explotó la cotufa cuando dije, ok, siendo yo, la gente me ama. O sea, entre más soy yo, más la gente quiere de mí. Claro. Entonces aquí hay algo bueno, porque eso es la autenticidad. Entre más eres tú y más te puedes explorar a ti misma y la gente quiere más de eso, coño, hay algo bueno, ¿no? Porque no estoy fingiendo y no estoy tratando de ser algo que no soy. Entonces, yo creo que ahí me explotó la cotufa y Katherine me lo dijo mucho. Katherine me decía, a mí no me quieren, a ti sí te quieren. Entonces, algo hay aquí, porque a mí ¿Cómo no me así? quieren. Katherine, mi compañera, mi ex compañera de podcast, ella tenía otra visión del mundo, ella se expresaba diferente, ella no le gustaban las cámaras, ella no le gustaba mucho hablar con la gente, y yo soy totalmente diferente. Y eso era lo que a mí también me gustaba del podcast, no tener como que, tener esa dualidad, ¿no? Claro. De personajes. Y ella me decía, es que te aman, o sea, si te aman, esto es porque hay algo, Francis. Tú eres una rockstar. Obvio no llegué a ser ninguna rockstar y eso estaba en nuestros niveles. La comunidad, mi comunidad no ha crecido mucho. Yo no le he metido mucho dinero a Zona de Descarga, tengo que ser bien honesta con esto. Yo no tengo una comunidad grandísima, creo que son 1500 personas, o sea, si acaso. Pero yo te digo, o sea, hay gente que me ha escrito como que de Caracas, que no, ni idea, están escuchando tu podcast. Tengo unos amigos aquí en España que te escucharon y me dijeron que eras lo máximo. Tú eres mi close friend. O sea, ha sido como que muy loco. Yo no esperaba, o sea, no me imagino cómo será a niveles de 100.000 seguidores. Porque yo lo que tengo es una comunidad fiel. Yo te puedo decir que yo hablo y la gente me presta atención. Y de esas, si yo quiero que 10 personas me compren, 5 me compran. Eso para mí, eso es importante. Y me compran, no digo algo en especial, sino el discurso. Porque Claro. al final uno lo que está en las redes es vendiendo su discurso. Y si la gente te lo compra y te lo cree y tú eres fiel a ti mismo y a tu marca, o sea, tienes que ser muy fiel a tu marca. Creo que bueno, es ahí cuando te explota la cotufa y dices, lo estoy haciendo bien y quiero seguir haciendo esto. Sí, bueno, de ahí me quiero ir a dos puntos, que hay uno que te voy a pasar el artículo, porque en verdad me gusta mucho. Es un artículo de Kevin Kelly, que él dice que tú lo que necesitas en el mundo digital son 1000 fans, pero 1000 fans leales. Entonces, porque él dice, ¿de qué te sirve tener, sabes, miles de millones de seguidores cuando en realidad la gente no conecta contigo con tu mensaje de verdad? Si tú eres, por lo menos, vamos, por ejemplo tuyo, o sea, una directora creativa, que tú tienes tu podcast, haces tus clases, haces aquello, a lo mejor haces un seminario. Tienes como que muy marcado tu audiencia, que es una audiencia leal, que es una audiencia que te sigue, que te ha visto crecer y está como que súper pegada a ti. Lo que, como tú dices, si tú vas a poner un producto afuera, ya ellos te conocen, ya ellos saben que tus productos son de calidad, ya ellos saben que lo que tú vas a sacar pasó por su trabajo, pasó por su proceso y tienes como que ese respaldo. Por decir un ejemplo, o sea, la marca Sasha Fitness. O sea, lo que Sasha saque, la gente lo va a comprar Lo porque va a la ha comprar. visto crecer desde que estaba en Maracaibo, ya está en Miami con sus 3 casas. Me explico, como que ya esa marca habla por sí sola. No sé, ese artículo me llamó mucho la atención porque yo creo que uno come mucho cuento con, coño, no me sigue tanta gente, tal, pero al final es eso, como que es más la calidad de la audiencia que tengas a la cantidad. Siempre es calidad, o sea, yo te digo, yo siempre lo digo y lo he dicho en mis redes millones de veces. Son Descarga a mí no me ha dado mucho dinero, pero me ha dado unas conexiones increíbles, desde un esposo, que es bastante, hasta hablar contigo. O sea, yo me estoy ganando hoy el puesto de entrevistada porque tengo Zona de Descarga, ¿me entiendes? Y no es poca cosa, porque a mí no me interesa
que me escuchen 100.000 personas. A mí me interesa que 5 de las personas que escucharon hoy les quede algo. ¿Me entiendes? Que nos escucharon hoy y dijeron, qué bien este podcast, les quede algo de lo que yo estoy diciendo. O sea, no necesitas ser macro. A veces, siendo micro, haces mucho más. Te cuento que conocí a mi esposo por el podcast. Hubo un momento que el podcast se me estancó. Y eso pasa mucho. Entonces yo le dije a Katherine en ese momento, ¿qué podemos hacer nuevo? Yo le dije, yo tengo unas amigas en Caracas que son muy pilas, vamos a entrevistarlas. Vamos a hacer una lista, como te digo, con orden, de todas las mujeres que yo creo que sean cómicas. No importa si el acento, que sean cómicas. Y vamos a buscar una lista de hombres que hablen. Que además los hombres no les gusta hablar tanto, ¿no? O sea, uno está acostumbrado más a que las mujeres siempre hay un canal de belleza, de salud, de esto, de lo otro. Y hombres, no hay tantos hombres que quieran hablar. Entonces hicimos una lista de los posibles invitados. Ahí empezamos a preguntar, ¿quieres, no quieres, tal? Y ahí decidimos hacer un podcast entre gente de Maracaibo y gente de Caracas. Me acuerdo. Eran mujeres caraqueñas, exacto, y hombres, y después hicimos un mix como un podcast de 9, 10 personas. Y eso lo hicimos para la pandemia. Y ahí, una amiga mía, mi esposo la seguía, y dice como que, ay, tengo una amiga en Maracaibo que me entrevistó, que fue lo máximo y tal, y él empieza a seguir la cuenta. Yo en ese momento empecé a recibir muchas solicitudes nuevas, y en verdad, en ese momento sí, como que se estaba moviendo mucho la cuenta, yo tenía en ese momento 500 y de repente llegué a 1000, o sea, era como que, ya va, ¿qué es esto? De una vez, de un golpe, muy rápido. Él me empieza a escribir, pero siempre me empezaba a escribir sobre el podcast, entonces yo nunca como que pensaba que estaba interesado en mí, sino que yo decía, qué educado. Él Claro, qué quiere bonito. saber del podcast. Él no me quiere ver desnuda, él solo quiere ver el podcast. Entonces yo pensaba eso y siempre me escribía hasta que yo un día me escribió una vaina así como que, Dios mío, este hombre quiere hablar conmigo. Y yo le dije como que de dónde es, no sé qué más. Ahí hablamos y de una vez me invitó a salir y a las 2 semanas nos empatamos. Y ya, O sea, fin de de la una, historia. pum, De pum, hecho, pum. yo te lo juro que yo conocí a mi esposo y me enamoré instantáneamente. Me amor a primera vista. O sea, en serio, yo le dije como que él me dijo, ¿quieres ser mi novia? Yo sí quiero ser tu novia, sí quiero ser tu novia. Nos empatamos y hasta el sol de hoy ya cumplimos 3 años juntos. Y están casados. Ya nos casamos al año y medio. No sé, yo creo que la vida tiene muchas formas de presentarte cosas, que lo que tienes que estar es abierto. Tú tienes que estar abierto para todo. O sea, que te salen proyectos creativos porque estás abierto a las oportunidades. Porque tú dices, sabes, no me voy a limitar diciendo, soy un ingeniero y no puedo hacer esto. Sino que Totalmente. te abres a las posibilidades. Yo nunca, a pesar de que yo decía es de Caracas, ay, que habla como un gafo, que no me gusta, que no sé más, voy a salir con él para ver qué tal. Claro, porque tienes que tener o sea, el prejuicio lo tenía. No voy a decir que no, no, por eso no soy una persona prejuiciosa. El prejuicio existía. Pero yo dije, no, yo voy a salir con él a ver qué tal. Y ahí está. Funcionó. Si yo me hubiese puesto con prejuicios, quizás estaría no sé en dónde. Te enamoró De el repente soltera. caraqueño. Exacto. O me hubiese enamorado de un gringo, qué sé yo. Pero bueno, lo importante fue que estaba abierta y que bueno, que él también estaba abierto a conocerme porque yo también sentía que el podcast yo decía muchas vainas que podían ser como ofensivas o que podrían hacerme ver como alguien no seria. O sea, yo en un momento dije, Dios mío, qué bolas, dije esto. Y él también estaba muy abierto a conocerme y sabía que la mitad de las vainas que decía era jodiendo. Entonces, eso obviamente me hizo sentir demasiado segura. Él siempre quiso algo serio conmigo y bueno, ya estoy casada, soy una mujer casada. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué tal la vida de casada? ¿Cambió mucho tu vida? Bueno, la verdad es que nosotros vivimos en el pecaminoso concubinato antes de casarnos. Pecadora. De pecadora. Pero realmente a mí me encanta mi vida de casada. O sea, yo siempre me proyecté porque pensaba que no iba a conseguir el amor. Y esto creo ¿En que, no sé, serio? la mujer, sí. Yo siempre pensé que no iba a conseguir el amor de mi vida, porque a mí, o sea, me costaba muchísimo, ¿sabes? Tener algo serio, algo bueno, algo que no fuera tan tóxico. Sí, o sea, tuve muchos momentos míos en los que yo decía, qué bola. O sea, yo te voy a decir algo, yo no sé si, porque hay gente que bola, todo acaba, el divorcio, calma, calma, no vamos por ahí. Pero mi vida de casada me encanta. Es como que es vivir con mi mejor amigo, mi esposo me respeta mucho los espacios, me deja ser como yo soy, y yo creo que eso es muy importante en la pareja, o sea, que te dejen ser como tú eres y respetar tus espacios. Y eso yo creo que no me sentía con otros hombres aceptada, ¿no? O sea, había mucho del no, y pues con él es como vivir con mi mejor amigo y estoy feliz de eso y además me conoció desde zona de descarga, entonces no es que tengo que fingir mucho lo que soy, eso es una Claro, parte bien importante, no fingir. y ahí voy, porque te conoció literalmente lo que tú dices, tú estabas siendo muy auténtica y conoció esa parte de ti de una. Y aparte que podía ver
un montón de capítulos y ver como que, esta es Francis de verdad. Yo me fui de Maracaibo muy joven, yo me fui a los 18 años, y yo me fui y era hetero, me fui, era otra persona, o sea, yo nada que ver con la persona que era en ese momento. Y hasta ahora, todos mis invitados han sido personas de Maracaibo, o sea, yo estoy ahorita sacando puro talento maracucho en el podcast, porque hay muchas historias cool que contar, pero obviamente la gente entonces que me ve es la gente de Maracaibo, hay mucha gente de Maracaibo. Y siento que ahí está, o sea, me cuesta un poco porque tú, no sé si te ha pasado que cuando te ves con ciertas personas, la imagen que tiene esa persona tuya es muy distinta de quién eres tú en verdad hoy en día. Y canalizar ese espacio me ha costado un pelo porque no estoy acostumbrado, o sea, yo soy una persona que soy muy people pleaser, o sea, quiero que la gente se sienta bien y a veces siento que con las opiniones que a lo mejor pueda tener va a haber un choque. Entonces, nada, estoy como que intentando encontrar y llegar a ese punto en el medio donde ya estoy contento con quién puedo ser online y, ¿sabes? Como que no quiero que haya mucha distancia entre quién soy yo online y quién soy yo en la vida real. No sé si me explico. Bueno, lo primero es que hay que empezar local. O sea, está buenísimo que entrevistes gente de Maracaibo. Yo creo que yo también empecé así, porque uno tiene que empezar desde algún lugar. O sea, de repente Claro. quieres empezar con gente de Estados Unidos, de repente y que no. O sea, ¿quién me va a escuchar en Estados Unidos por ahora? Pero con el tema de no haber, tú me hablas de que no has encontrado como que el punto medio. ¿A eso te Sí, o sea, refieres? como que yo siento que a lo mejor puedo, no sé, por decir un ejemplo, me interesa mucho el tema de los psicodélicos, ¿verdad? Y aquí lo estoy soltando. Pero ese tema, yo sé que es muy tabú todavía, y sobre todo en Maracaibo, en Venezuela, pero es algo que a mí me interesa y me llama mucho la atención y creo que tiene mucho potencial médico, por decir un ejemplo. Entonces, Sí, estoy de acuerdo. llegar a esos puntos donde sabes que esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, sin que me importe mucho el que dirá Ok. tipo el sticker que pensará la gente del Club Náutico, que el Club Náutico es un club de Maracay, un country club. Bueno, country club no, pero bueno. Yo creo que a mí eso no me ha afectado porque yo siento, yo he sido en eso, a ver, ¿cuál es el adjetivo? Muy disruptiva. Eso es un ¿Sí? buen adjetivo. O sea, sí, a mí no me importa mucho lo que la gente piense. Ok, O sea, porque igual la gente va a pensar demasiado, ¿no? Y digas o no digas, la gente siempre tiene un concepto de ti probablemente errado. O sea, la mayoría del tiempo es un concepto errado de ti. Entonces, totalmente. yo creo que cuando uno se expone aquí, porque además es una exposición, aunque uno diga que no, uno está muy vulnerable aquí cuando uno habla, además cuando uno está demasiado cómodo con la conversación, uno puede excederse, y además que es internet es abiertísimo. Pero yo creo que hay que dejar un poco, no sé si esto le va bien, el síndrome del impostor, o sea, Ujú. un poco dejar de pensar, la gente va a pensar al final lo que quiera pensar de ti, o sea, tú puedes intentar ser esto o ser más esto para que la gente esté cómoda, pero lo importante es que tú como entrevistador o como podcaster estés cómodo también para hacer un producto que valga la pena, Tal porque de cual. nada sirve estar aquí y decir, bueno, y voy a hacer las preguntas que la gente quiere, y voy a Ajá. hacer todo lo que la gente quiere, y voy a hacer además todo lo que el entrevistado quiere. Si tú eres lo que el entrevistado quiere, probablemente el resultado no va a ser tan bueno, porque lo que estás es siendo básicamente, estás siendo un imitador de algo, o sea, Sí, no es sí, algo no, que es no, auténtico, no estás es siguiendo lo que tú auténtico. en verdad quieres. O sea, si yo te quiero preguntar ahorita, que te lo voy a hacer, sobre la muerte, ves lo que quiero hablar y a lo mejor no hubiese sido como que el tema que a lo mejor tú hubieses querido tocar. Pero sé que lo tocaste, así que voy a hacer el seco y para allá. Hablando con, fue con Andrés. Con Creo que Andrés, sí, fue con Andrés. Que me encantó la entrevista con Andrés. O sea, que ser tan espectacular. es demasiado cool su manera de pensar y de ver la vida y el mensaje siempre de estar muy presente y consciente. Resoné muchísimo con eso. Y tú le hablas sobre la muerte porque, bueno, ya tú lo comentaste, pasaste por un periodo de depresión donde estabas batallando un poco con los pensamientos de la muerte. Y yo también pasé por algo parecido, donde me daba una ansiedad muy extraña a veces en la noche, pero a mí era como que, ajá, y si nos morimos, ya se acaba, como que el concepto de que se acabe la conciencia me parecía demasiado extraño. Y lo hablé con Alejandro, y Alejandro Nava, y él dice como que, brother, no le pares bola, o sea, no importa porque todos nos vamos a morir y nada más vamos a saber que estamos muertos cuando nos muramos, entonces no importa. Y es como que, fuck, o sea, entiendo lo que me quiere decir, pero no me daba como que el consuelo, y ya ahorita estoy mucho mejor con eso, o sea, sencillamente lo he aceptado, pero quería saber cómo había sido tu proceso para ti. Ok, yo estaba muy desencantada de la vida, yo quería morirme, yo estaba del otro Wow, lado, ok. yo estaba, o sea, a ver, yo pasé por un proceso de depresión muy fuerte y además que, de hecho nunca lo he puesto en palabras mucho, porque yo soy tan alegre y es que yo no Ujú. lo tengo que decir, o sea, yo soy una persona alegre y verme en ese momento
tan triste, tan deprimida, de estar de médico. Gracias a Dios nunca atenté contra mi vida, pero pensaba como en no estar, ¿no? Yo estaba muy desalentada y yo no quería vivir. Entonces, bueno, gracias a Dios el universo yo me recuperé, o sea, fue un proceso grandísimo. Mi esposo estuvo conmigo, o sea, no fue hace tanto. Ok, Y bueno, sí, y fue, o sea, ahí es cuando yo te digo, tú conoces a la gente por las malas. En las malas es que conoces a la gente, porque en las buenas está todo el mundo. Pero bueno, fue un proceso en el cual he crecido mucho, me ha ayudado mucho a ver la vida con otros ojos, y es ahora en el que me estresa la palabra muerte. O sea, ahora sí digo como que, coño, nos vamos a morir, de verdad, nos vamos a morir. O sea, esta experiencia se va a ser una acaba. vaina que se va a acabar, y qué va a pasar conmigo. Creo que estar tan cerca de los pensamientos de muerte, yo no le tenía miedo a la muerte. O sea, yo decía, Dios mío, si me quieres llevar, llévame ya. O sea, soy tu seguidora fiel para que me lleves. Y más bien ahorita es que he apreciado la vida. Pero creo que ahora tenerle miedo a la muerte es bonito, es muy bonito, porque me hace apreciar la vida, me hace verdaderamente apreciar, o sea, lo único que tú tienes, y es que esto lo dice, yo creo que la mayoría de la gente, la mayoría de los coaches, es hoy. O sea, tú estás pensando en mañana, y creo que esos son los pensamientos de ansiedad que al final no te llevan a nada. No es que no vas a pensar en la muerte, por supuesto, puedes pensar en me voy a morir, pero realmente lo que tienes tú hoy es el presente. Es una, obviamente, y lo que tienes además es el plano terrenal, o sea, es esto que estás viendo hoy. O sea, yo hoy estoy en una entrevista, mañana, bueno, mañana veré qué pasará, mañana veré qué como. Pero creo que para apreciar la vida tienes que haber querido estar muy cerca de la muerte. Es lo que me pasó a mí. O sea, yo estaba completamente alejada de lo que es querer estar aquí, hoy y ahora. Y hoy en día es donde mejor, o sea, mejor me siento física, emocionalmente, y es donde puedo dar todo de mí, que si mañana me muero, no voy a estar triste, ¿me entiendes? Si yo mañana me muero, yo estoy satisfecha con lo que hice. Claro. Porque tú puedes filosofar mucho con el tema de la muerte, pero al final sabemos, o sea, realmente hay algo después de allá. Nadie ha venido de allá para decirnos si realmente hay algo. Sí, tal cual. Y te puedes salvaguardar con la religión, que yo creo lo que hace mucha gente, sin ánimos de criticar ni nada por el estilo. O sea, es como que una La salvación salvación. de ese pensamiento que para mí fue muy crítico. Y resuena mucho con lo que dices porque hay un concepto de los estoicos que se llama memento mori y es el siempre tenerlo consciente, como que no, la vida es finita, así que no te enrolles ni pases una hora de hecho con otra persona, porque en verdad, bro, o sea, esto se acaba. Entonces, y yo creo que mucha gente, tengo familia cercana que ha pasado por cánceres. Una de las cosas que yo creo que hace el cáncer es traernos en perspectiva la vida, pero de una cachetada, ¿me entiendes? Como que, ok, este tipo de enfermedades o cuando tienes un choque o experiencias cercanas a la muerte, creo que lo que te dan es el momento para apreciar lo que en verdad tienes, como que una oportunidad, como que, hey, bro, esto se acaba, o sea, disfrútalo. Pero sabes que yo lo pongo, ahorita que estás hablando de eso y me llama mucho la atención, yo lo pongo en la experiencia de migrar, porque el migrar es un duelo. Y Ok, también es un poco, mueren muchas partes de ti, mueren muchas cosas de ti. Y yo lo experimenté, yo siento que mi depresión empezó desde que migré, ¿no? Y migrar es un mm, duelo y es parte de morir un poco y de darte cuenta que las cosas son temporales. O sea, cuando tú migras, tú tienes un trabajo que no es el que tú quieres. Tú tienes una nueva familia que de repente no es la que tú quieres. Tú tienes que dejar muchas cosas atrás. Y creo que esta experiencia de duelo, de migrar, te hace una nueva persona y también te hace como que, ¿sabes? Pararte y decir, mierda, esto todo es pasajero. O sea, tengo que querer más a mis padres porque no los tengo que respetarlos más, o sea, te vuelve a revivir, ¿no? O sea, también yo lo que estabas diciendo del cáncer, o sea, por lo menos, no es que he tenido mucha gente que tenga cáncer cerca, pero sí es, por ejemplo, la migración me ha llevado a eso, me ha llegado a replantearme muchas cosas en la vida, y creo que cualquier persona que haya migrado, bueno, cambia muchas cosas, cambia muchos problemas, pues, y te permite crecer mucho. Creo que eso es lo más importante, crecer y bueno, mirar hacia adelante. wow, estamos demasiado, pero es bonito y es crecer, es estar presente, es estar consciente y disfrutárselo también en el momento, o sea, al final somos demasiado, tenemos una vida bonita, sí hay problemas, pero en verdad cuando te pones a ver el estado del mundo, en muchas ocasiones, coño, somos demasiado privilegiados. Nada más el sencillo hecho de poder estar haciendo esto, ¿me entiendes? O sea, hay mucho por qué agradecer y creo que ser un poquito más agradecidos en este mundo. Freddy, y la mentalidad lo es todo, o sea, Mm, todo es mental. Tu peor enemigo eres tú mismo. Tú contra el mundo,
el mundo no está contra ti. Tú a veces eres tu propio enemigo y es el que está buscándose problemas donde no lo hay. O sea, donde tú tengas una actitud distinta ante la vida, las cosas cambian completamente. Tú puedes estar barriendo el piso y si tú tienes una actitud positiva ante eso, tu vida cambia. O puedes estar de CEO en una empresa, pero estás infeliz y no te gusta nada de tu vida y tu actitud va a cambiar ante eso. O sea, las cosas van cambiando y tienes que jugar con eso. Tienes que ser Claro. capaz de jugar con eso y tener una mentalidad distinta ante las cosas. Y estar contento en donde estás en tu camino. O sea, como tú dijiste, sabes, tú eres una persona muy jocosa y divertida y pasaste por un momento fuerte de depresión. Y como tú, ha habido muchos comediantes que también pasan y gente muy exitosa. Y hay gente que no tiene mucho, pero con lo poco que tiene es feliz y es contento. Y es como que, ¿cómo encuentras ese balance en tu vida? Donde no es que uno tiene que ser conformista y no querer más nada, porque no es eso. Amamos el capitalismo. Pero Pero ¿sabes? ¿Sí me sabes que la entiendes? mayoría de gente que es, no voy a decir, es que esto va a sonar demasiado incoherente, pero la mayoría de las personas que tienen poco son muy felices. O sea, tú ves a los niños, no sé, yo he hecho mucha labor social, me encanta, y tú vas al orfanato, no voy a decir que todos están felices, pero tú ves a muchos niños que están en la calle y están contentos, ¿me entiendes? O sea, es cuestión de actitud. O sea, tú vas a ciertos barrios y ves que la gente también sonríe, ¿no? O sea, eso yo creo que es darte cuenta que la actitud influye mucho en uno. O sea, tu realidad la vas creando todos los días de tu vida. Totalmente. Y eso lo ves también, eso también es muy cultural. El venezolano también es muy de ser alegre en nuestras propias miserias. Después te vas para otros países aquí en Europa donde la gente se queja de todo y es como que, ok. Te quería preguntar, ¿qué viene ahora para ti? O sea, han habido muchos cambios, estás como que en un momento, siento, donde, sabes, va comenzando el año, volviste a hacer un vision board, o sea, ¿qué nos puedes contar? Ok, bueno, tengo preparado, espérate que 100.000 entrevistas, estoy ocupadísima, Freddy, yo no sé ni cómo te abrí espacio en mi agenda, de verdad que es una locura. No, ¿sabes qué? Que quiero volver a conectarme de nuevo con mi creatividad. O sea, he estado genuinamente el año pasado, me casé, fue la mitad del año, desde la mitad del año pasado, he estado cero pendiente de redes, cero pendiente de atender mi podcast, clases muy poco. O sea, realmente he estado como que al garete. Y quisiera ahorita volver a enfocarme y darle una vuelta a zona de descarga. No sé si en cuanto a podcast, quiero hacer de repente formatos más cortos Ujú. que me permiten o sea, puedo trabajarlos más rápido que de repente un podcast de una hora, porque un podcast de una hora yo sé el trabajo que tiene, la edición, la producción. Entonces, de repente trabajar formatos más cortos y videos que sean más didácticos para Instagram. Creo que quiero enfocarme un poco en eso y en mis clases, o sea, en mis clases y un secreto, quiero empezar a tener de repente suéteres con mi marca, empezar como que a generar más marca, porque yo creo que ya estoy en el punto en el que tengo suficiente como para empezar a mostrar de repente mis accesorios, quiero tener mercancía de zona de descarga, porque además no es nada más mía, es de zona de descarga. Y creo que ya estoy en ese punto en que lo puedo hacer, o sea, después de 4 o 5 años ya tengo personas que pueden comprar algo de lo que yo estoy haciendo. Entonces, bueno, se ve rápido, pero no ha sido rápido. No, claro, lleva su tiempo, su trabajo. Y no, me encanta esa idea. Al final, tú también le metes muchísima edición a tus episodios. O sea, siempre hay un sonidito, una vainita, algo. Los míos son medio Sí, light en ese sentido, porque verga. Pero si le metes full a eso, porque al final también es lo que te gusta. O sea, la parte de la edición te encanta. sí, entonces yo creo que ser formatos más cortos que me permitan más flexibilidad con el tema de invitados, de repente hacer entrevistas de 10 minutos con anécdotas, con algo muy rápido, porque evidentemente no tengo tanto tiempo ahorita como que Claro. para sentarme a editar, no tengo tanto tiempo para grabar, entonces yo creo que es como que flexibilizarme a que de repente Zona Descarga este año va a ser otro formato y que voy a seguir haciendo otras cosas con otro formato. Por otra parte, estoy aplicando como editora, como productora, también estoy buscando trabajo en mi área y yo no sé la gente, o sea, de repente la gente se le ha hecho muy fácil conseguir trabajo. A mí se me ha hecho dificilísimo, el mercado laboral me ha costado Es mucho, fuerte. a pesar de que ya tengo experiencia. Entonces, como que estoy enfocada ahorita en trabajo, pero sin presionarme. O sea, creo que la gente nos presionamos mucho y al final no muchas cosas dependen de mí. O sea, en zona de descarga sí, pero de repente yo puedo sacar algo, pero que la gente lo escuche, bueno, no depende tanto de mí. Conseguir mi trabajo soñado, de repente que me contraten.
creo que es eso, o sea, como que enfocarme, ya por lo menos tengo un espacio, ya me mudé, ya tengo donde vivir, ya tengo un carro, y bueno, tengo una profesión que no es cualquier cosa, o sea, no es por despreciar, pero ahorita sí, ahorita quiero como que darle la vuelta a zona de descarga y nada, ver qué me depara la vida, qué me Me depara el futuro. encanta, me encanta. Vamos a estar pendientes a ver qué sale por ahí. Y Francis, para cerrar, porque me ha encantado esto, pero usualmente le pregunto a mis invitados, ¿sabes cuando te llegan esos mensajes en el iPhone que es que una alerta, un tsunami, una vaina que le llega a todo el mundo? Si pudieses mandar un mensajito a todas las personas o a un grupo selecto, pero que le vaya a mucha gente, ¿qué mensaje le darías? Qué pregunta tan buena y tan difícil, de verdad, es muy buena y muy difícil. No tiene que ser nada súper Le- profundo, al final es lo que... no, no. Les podría decir que nunca es tarde para cumplir sus sueños. Mm, Nunca es tarde para cumplir tus sueños. O sea, yo creo que tener un mensajito, que tú estés en un trabajo de mierda y estés infeliz, va a haber un tsunami que no sabes que va a llegar y que alguien te escriba, nunca es tarde para cumplir tus sueños, creo que sería un buen mensaje para la gente. Sobre todo porque hoy en día mucha gente se pone muchas barreras mentales, sí. ecomentales, se ponen muchas barreras mentales y no hacen lo que quieren hacer simplemente por miedo a lo que digan los demás o por miedo a cómo vaya a ser o porque se inventan muchos obstáculos. Entonces, creo que decirle a la gente que nunca es tarde es un buen mensaje. Y me encanta esa idea del nunca es tarde, porque al final, ¿sabes? Y cuando decimos sueño, no tiene que ser nada súper grandioso. O sea, puede ser incluso aprender un idioma, comenzar a, no sé, a cocinar, a hacer un deporte, una vaina, porque en verdad llegamos a un punto donde como que no, ya tengo demasiado, o sea, estoy muy viejo para eso. Es como que no, o sea, al final siempre podemos intentar algo nuevo, algo distinto, algo que nos saque de la zona de confort. Y sí, a lo mejor un sueño que tengas que piensas que es muy, muy alto, pero yo una vez escuché, hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Tim Ferriss, que él dice que la mayoría de las personas no se ponen objetivos demasiado grandes. Entonces, lo que eso hace es que para el nivel de juego estándar, hay mucha gente con los mismos objetivos. Graduarme, tal, pero el nivel más arriba, en verdad hay poca, toma disciplina y toma mucho. Y creo que una de las estadísticas es que los podcasts, el 90% de los podcasts no pasan de los 10 episodios, y, sabes, como que la disciplina, como tú dices, la constancia es lo más difícil. Pero en verdad, o sea, ahorita sobre todo en el mundo que tenemos, que todo está conectado con internet y uno tiene demasiadas posibilidades. O sea, tú puedes lograr lo que tú Todo te es propongas. posible. Es que la gente se pone demasiadas limitaciones, demasiadas barreras. Es como que no tengo los mejores micrófonos, no tengo el mejor equipo y al final del día es empezar a hacer, que eventualmente te va a gustar lo que estás haciendo. Me encanta. Bueno, creo que con eso es un mensaje perfecto para despedirnos, Francis. Muchas gracias, de verdad. Feliz de haber estado aquí No, contigo. gracias y obviamente gracias a todos los que nos están escuchando. Freddy, espero que tu podcast siga creciendo, no te desanimes, síguelo haciendo, que lo importante es empezar a encontrar tu propia voz. Así. Yo voy a dejar aquí tus espacios donde te van a seguir, para que vean tus super cositas. Y Zona de descarga, piso y Francis Villamil. perfecto. Bueno, Francis, un placer. Chao. Y así llegamos a otro final de Eco Mental con Freddy Cova. Para mí es un gran honor haber compartido este tiempo contigo y con mi invitado, y espero que estés sacando valor a estos episodios. Me harías un grandísimo favor si te suscribes al canal y me dejas una reseña de hasta 5 estrellas. Y nos vemos en la próxima edición de Eco Mental.